Laura estaba emocionada. Era su primer apartamento propio en el centro de Madrid, un lugar donde podría estudiar tranquila y, finalmente, vivir sola. Tras meses de búsqueda, había encontrado la oferta perfecta: un alquiler barato en un edificio antiguo, con una gran habitación que tenía un aire nostálgico, ideal para sus noches de estudio. Sin embargo, al llegar a la puerta del edificio, algo la hizo sentir incómoda. Los vecinos, al ver su número, parecían evitar su mirada. Murmuraban entre ellos y rápidamente se volvían hacia sus puertas, como si temieran algo que ella no alcanzaba a entender. Aunque intentó no darle importancia, esa reacción la dejó intranquila. Cuando entró en su apartamento, todo parecía en orden, pero al llegar a la habitación, su mirada se detuvo en un objeto peculiar: un gran espejo antiguo colgado en la pared. Tenía un marco de madera oscura, tallado con intrincados detalles, y reflejaba la luz de la ventana de una manera extraña. En el momento en que lo observó más de cerca, un escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien con ese espejo. No podía explicarlo, pero sentía que no debía acercarse demasiado a él. Sin embargo, la necesidad de establecerse en su nuevo hogar fue más fuerte. Pensó que era solo su imaginación. Después de todo, era solo un espejo. ¿O no? La noche llegó rápidamente, y Laura, exhausta de su mudanza, decidió descansar. Cerró las cortinas de la ventana, apagó las luces y se recostó en la cama, disfrutando del silencio que llenaba la habitación. El único sonido era el tic-tac de un viejo reloj en la sala. Mientras miraba al techo, algo la hizo voltear hacia el espejo. Aunque su mente estaba cansada, no podía dejar de pensar en lo extraño que le había parecido desde su llegada. Se levantó lentamente y, al acercarse, se miró en el cristal. Pero algo no estaba bien. En ese momento, el reflejo de Laura desapareció. En su lugar, solo se veía un vacío absoluto, como si el espejo hubiera absorbido su imagen por completo. Su corazón latió más rápido. Intentó mover la cabeza para ver si era solo un truco de la luz, pero el vacío seguía allí. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Se acercó aún más, y el silencio se intensificó, como si el aire en la habitación hubiera dejado de moverse. No había rastro de su reflejo. Después de unos segundos que se sintieron como horas, Laura dio un paso atrás. Respiró profundamente, tratando de calmarse. Tal vez estaba demasiado cansada, o quizás la antigua decoración del lugar estaba comenzando a jugarle una mala pasada. Pero algo dentro de ella le decía que no debía ignorar lo que acababa de suceder. El espejo parecía tener algo más, algo que no estaba dispuesto a mostrar. Al día siguiente, Laura intentó no pensar demasiado en lo ocurrido. A pesar de las extrañas sensaciones, el ritmo de la vida diaria la fue distrayendo. Estudió, salió a hacer algunas compras y por la noche se preparó para descansar. Sin embargo, cuando entró en su habitación y apagó la luz, algo cambió. Un susurro bajo, casi imperceptible, la hizo detenerse en seco. Era un murmullo, tan suave que casi pensó que lo había imaginado. Pero al prestar más atención, lo escuchó nuevamente. Un nombre. Laura. El sonido venía del espejo. Su piel se erizó, y un nudo se formó en su estómago. Se acercó lentamente al cristal, temiendo lo que pudiera encontrar. Su respiración se volvió pesada, mientras el susurro la llamaba de nuevo, esta vez más claro, casi como si alguien estuviera justo detrás de ella. Con la mente en blanco, extendió la mano hacia el espejo. En el momento en que sus dedos tocaron la superficie fría, el reflejo pareció desmoronarse.
El cristal se tornó negro, como si estuviera absorbiendo la luz de la habitación. En ese instante, el susurro cesó, pero el miedo permaneció. Laura se apartó rápidamente, intentando calmarse. Su mente trataba de encontrar una explicación lógica. Un problema con el espejo. Una ilusión provocada por el cansancio. No estaba segura. Pero una cosa era clara. Algo en ese lugar no estaba bien. Algo la observaba. Algo más allá del cristal. Esa mañana, Laura decidió investigar más sobre el pasado de la casa. Algo dentro de ella le decía que debía conocer la historia completa del lugar, especialmente del antiguo apartamento que ocupaba. Mientras revisaba algunos de los muebles heredados con la vivienda, encontró un viejo cajón en el escritorio de la habitación. Era pequeño y polvoriento, con un diseño antiguo que denotaba una época pasada. Dentro de él había una serie de papeles amarillentos y varios objetos que no parecían tener mucho valor. Sin embargo, algo más atrajo su atención. Una fotografía en blanco y negro. El rostro de la mujer en la foto era casi indistinguible, pero había algo en ella que la hizo detenerse. La chica en la imagen, vestida con ropa de época, tenía unos ojos intensos que parecían observarla desde el pasado. Pero lo que más la sorprendió fue la extraña similitud con ella misma. A primera vista, podría haber sido un simple parecido, pero al mirarla más de cerca, la conexión parecía ir más allá. Era como si la fotografía mostrara a una versión de ella misma, pero en otro tiempo, otro momento. Con manos temblorosas, Laura comenzó a investigar más sobre la mujer en la foto. No había ningún nombre al reverso, solo una dirección escrita con tinta desvanecida. Decidió ir a esa dirección, en el mismo vecindario, y descubrió que la antigua inquilina de la casa se llamaba Elena Navarro. Según los registros, Elena había vivido en ese apartamento hace más de 30 años. Desafortunadamente, no encontró mucha más información. Sin embargo, algo en su pecho le decía que la historia de Elena era importante, que había algo entre ellas dos que aún no comprendía. Algo que las unía más allá del simple azar. La noche llegó rápidamente, y Laura no podía dejar de pensar en la foto. Decidió colgarla en la pared, junto al espejo. Tal vez, pensó, al menos tendría una compañía mientras intentaba descubrir la verdad. Pero mientras lo hacía, algo extraño ocurrió. Al poner la foto cerca del espejo, pudo ver su propio reflejo a través del cristal. Y por un momento, creyó ver a Elena allí, sonriéndole, mirándola fijamente. Esa noche, Laura decidió relajarse con una ducha caliente para despejar su mente. El agua caliente caía sobre su cuerpo, mientras pensaba en todo lo que había descubierto en las últimas horas. La fotografía, los susurros, el reflejo vacío. Algo estaba pasando en ese apartamento, algo que no podía ignorar. Se sintió como si estuviera atrapada en una historia que no entendía, pero que la estaba consumiendo lentamente. Al salir de la ducha, el vapor cubrió rápidamente el espejo. Mientras se vestía, se acercó para limpiarlo con la mano. Pero algo la detuvo. En la niebla del cristal se formó una palabra, escrita de forma nítida, como si alguien hubiera dejado el mensaje allí. «Devuélveme lo que es mío». La sangre de Laura se heló al ver la inscripción. Estaba tan segura de que no había nadie más en el apartamento. La sensación de que alguien o algo estaba observándola se intensificó, y el miedo se apoderó de ella de inmediato. El mensaje parecía dirigido a ella, como si alguien reclamara algo que le pertenecía, algo que estaba escondido en ese espejo, en ese antiguo objeto. Temblando, tocó la superficie del cristal, pero no ocurrió nada. El mensaje seguía allí, claro como el día.
Devuélveme lo que es mío. La sensación de urgencia la envolvía. ¿Qué podía significar? ¿Qué debía devolver? Su mente empezó a dar vueltas en busca de respuestas, pero cada intento parecía más confuso que el anterior. Estaba sola, sí, pero la presencia que sentía a su alrededor no la dejaba tranquila. Algo estaba mal, y Laura no podía evitar pensar que el espejo tenía algo que ver con todo esto. Mientras se secaba, intentó ignorar el mensaje en el espejo. Sabía que si se quedaba allí, la ansiedad la consumiría, pero la imagen de esas palabras escritas en la niebla no dejaba de rondar su cabeza. ¿Quién se las había dejado? ¿Y qué debía devolver? Necesitaba respuestas. Al día siguiente, Laura decidió que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Con el miedo rondando en su mente, comenzó a buscar respuestas más a fondo, a explorar cada rincón del apartamento. No podía confiar en que el espejo simplemente desapareciera o que los susurros cesaran por sí solos. Algo más estaba en juego. Fue entonces cuando, al revisar un cajón en el vestidor, encontró un objeto que no había visto antes. Un pequeño diario, empotrado entre los pliegues de una manta vieja. El cuero del libro estaba desgastado por el tiempo, y el polvo se había acumulado en sus esquinas. Al abrirlo, las páginas crujieron, como si despertaran después de años de silencio. En el interior, Laura encontró una serie de anotaciones que la dejaron sin aliento. El diario pertenecía a Elena Navarro, la mujer que había vivido allí antes de ella. En las primeras páginas, Elena describía con detalle su llegada a la misma casa, su primera noche en el apartamento. Y luego, a medida que avanzaba la lectura, comenzó a narrar experiencias que hacían eco de las cosas que Laura había estado viviendo. El reflejo que desaparecía, los susurros, la presencia extraña detrás del espejo. Era como si el diario describiera los mismos eventos, pero con años de distancia. En una de las últimas páginas, Elena escribió una advertencia clara. No confíes en el espejo. No está vacío. Está esperando. Y si alguna vez miras demasiado de cerca, no podrás escapar. Laura cerró el libro con rapidez, temblando de miedo. Algo en ese momento le hizo comprender que el espejo no era solo un objeto antiguo. Era mucho más que eso. Algo que había atrapado a Elena y ahora estaba intentando hacer lo mismo con ella. Laura no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Los susurros, el mensaje en el vapor y sobre todo, el espejo, que parecía tener una vida propia. El miedo comenzaba a apoderarse de ella, pero la advertencia de Elena en el diario le dio una pequeña chispa de esperanza. Si había algo que podía hacer para detener todo esto, debía encontrarlo. A medida que leía más del diario, Laura descubrió algo que parecía ser la clave. Un ritual. Un antiguo ritual diseñado para sellar lo que estaba dentro del espejo, para atraparlo y evitar que siguiera afectando a la persona que lo miraba. El ritual era complicado, pero parecía ser la única opción. Debía realizarlo en la noche de luna llena, y solo con el espejo como testigo. Laura, que ya había perdido el sueño y la calma, se armó de valor y decidió intentarlo. Se preparó cuidadosamente, reuniendo los elementos necesarios que había leído en las páginas del diario. Una vela negra, un trozo de espejo roto y una palabra que debía recitar en voz baja mientras realizaba una serie de movimientos específicos. Al llegar la noche, el apartamento de Laura estaba sumido en la oscuridad, salvo por la luz de la vela que titilaba con cada soplo de viento. El espejo reflejaba una tenue luz, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Con el corazón acelerado, Laura comenzó el ritual,
sintiendo cómo la temperatura en la habitación bajaba a medida que recitaba las palabras del antiguo hechizo. Cuando llegó al final, el espejo vibró ligeramente. La superficie comenzó a agrietarse, como si estuviera rompiéndose desde adentro. Laura sintió un golpe de pánico, pero continuó. Era ahora o nunca. Las grietas se expandieron por el cristal, y por un momento parecía que todo se detendría. Pero entonces el espejo se oscureció por completo, como si la esencia misma de la habitación fuera absorbida en su interior. Laura cerró los ojos, esperando que el ritual hubiera funcionado. No se atrevió a mirar el espejo, pero el silencio era tan absoluto que no pudo evitar sentir una extraña sensación de calma. Había terminado todo. La calma que había seguido al ritual era extraña, casi inquietante. Laura, exhausta, se tumbó en su cama, pero no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. ¿Había realmente logrado sellar lo que estaba en el espejo? ¿O quizás había liberado algo aún más terrible? La habitación estaba más oscura que nunca, y por un momento parecía que el tiempo se había detenido por completo. Al despertar por la mañana, Laura pensó que todo había terminado. El sol comenzaba a asomarse a través de las cortinas, y la luz cálida inundaba la habitación. El espejo estaba frente a ella, sin ningún signo de movimiento. Podía ver su reflejo, tan claro como siempre. Pero cuando se levantó para empacar sus cosas, notó algo extraño. Su reflejo en el espejo no la seguía como siempre lo hacía. Su figura permaneció inmóvil mientras ella caminaba por la habitación. Al principio pensó que se trataba de un truco de la luz, o quizás un sueño, pero entonces el reflejo hizo algo que la heló hasta los huesos. Comenzó a sonreír. Una sonrisa macabra, torcida, que no era suya. Unos ojos que brillaban con malicia. El reflejo no repetía sus movimientos. Ella se acercó al espejo, horrorizada, y vio cómo su doble, allí dentro, le sonreía con una expresión que no podía describir. La figura que veía en el cristal no era ella. Era algo más. Algo que había estado esperando pacientemente a que el ritual terminara. El miedo se apoderó de Laura como nunca antes. Intentó alejarse del espejo, pero su reflejo permaneció allí, observándola, su sonrisa nunca desapareciendo. No podía huir de él. Entonces, en un último acto de desesperación, Laura intentó romper el espejo, pero en ese momento, la figura dentro del cristal la imitó, replicando cada uno de sus movimientos con una frialdad inquietante. Al darse cuenta de lo que había hecho, Laura comprendió que el espejo no era solo un objeto, era un portal, un vínculo entre dos mundos. Y ahora, lo que estaba dentro de él había tomado el control. El reflejo final no era el suyo, era el de la entidad que había estado esperando durante todo este tiempo. La última imagen de Laura, antes de desaparecer por completo, fue esa sonrisa macabra que nunca dejaría de perseguirla.